Es un gusto estar con ustedes. En realidad el tema de la relación entre Corea del Norte y Corea del Sur hay que verlo en dos perspectivas. Uno, en la relación específica digamos, de un pueblo que está dividido en dos países. ¿Verdad? Es un mismo pueblo coreano dividido en dos países, similar a lo que es China continental con Taiwán, similar a lo que era la Alemania del Este y la Alemania del Oeste antes de la caída del muro de Berlín. Es decir, hay un tema sociológico que marca esa relación, cultural, humano, y también hay que verlo en el contexto internacional, ¿verdad? Yo interpreto, al igual que una enorme cantidad de personas, que en estos momentos lo que está marcando ese acercamiento es fundamentalmente el tema internacional. Acordémonos que el año pasado se acordó un embargo en Naciones Unidas y ese embargo ha generado una disminución entre el 25 y el 30% de los ingresos de Norcorea. Es un país esencialmente muchísimo, es decir, el Producto Interno Bruto ha disminuido sensiblemente, probablemente una disminución de las exportaciones del 25-30% puede ser una disminución del Producto Interno Bruto de cerca del 20%. Y un país que ya parecía... Un país que es agrícola, básicamente, un país agrícola que fundamentalmente exporta textiles, agricultura y productos marítimos. Y la gran pregunta es cómo se las arregla un país como Norcorea para tener armamento nuclear, ¿verdad? Es como si un país centroamericano, con las limitaciones económicas que tienen nuestros países, apareciese un buen día con misiles nucleares. Es difícil de entender. La explicación tiene que ver, es muy compleja, tiene que ver con una muy, vamos a ver, sofisticada e imbricada relación que tiene Norcorea con China. China es el principal comprador, cerca del 40-45% de los productos norcoreanos los consume China. Pero China, a su vez, es parte de un juego de relaciones muy complejas a nivel internacional. Es decir, por un lado hay una puja a nivel de Naciones Unidas, la compleja y tensa relación que tienen en estos momentos con los Estados Unidos y la administración Trump, y algo muy interesante que hay que evaluar y es el futuro de la Alianza Transpacífica. Hay un par de estudios recientes, uno de Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que decía que ese fue un gran error estratégico de la administración Trump, porque prácticamente deja la Alianza Transpacífica en manos de China, ¿verdad? Y menormente de Japón. Bueno, en ese contexto, lo que habría que entender es que hay una puja de influencia sobre China, la influencia japonesa, la influencia de Naciones Unidas, la influencia surcoreana, que acordémonos que Surcorea ensambla una enorme cantidad de sus productos en China. La península surcoreana es muy pequeñita. Es caro producir en Surcorea, es un país caro, entonces tiene China al lado y es donde se produce gran cantidad. Este televisor que ustedes tienen acá, todas estas pantallas, esto se ensambla en China, independientemente de que sean productos surcoreanos. Ese complejo hilo de relaciones es lo que está generando un acercamiento. Es decir, el pretexto es la participación de Norcorea en los Juegos de Invierno, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos de Invierno, pero bueno, ese es el decorado de una relación económica y geopolítica mucho más compleja. Eso le iba a decir, Jaime Ordóñez, porque me pareció interesantísimo leer, y estaba buscándolo ahora en El País, pero no sé si fue El País o La Vanguardia, el periódico diarios españoles, que decían que como nunca se respiraba un aire muy diferente al de 2015, y lo decía un periodista norcoreano, que es otro el aire que se respira en esta negociación o en este diálogo, en este momento que se sientan ambos países, y que todo hace vislumbrar un ambiente mucho mejor para una negociación.
él lo relataba como corresponsal que es. Sí. Pero bueno, usted nos cuenta que es que resulta que Norcorea tiene ese embargo, si es cierto, no nos recuerda, y que está afectando en un 30%. Entonces, eso es lo que está presionando a Norcorea, a pesar de que hace poco veíamos un lenguaje muy fuerte, ¿verdad? Una retórica fuertísima de ataque entre Estados Unidos y Norcorea, y uno hace, rum, dio vuelta la tortilla y ahora se sienta y conversa con Surcorea. ¿Cómo puedo entender esto? Bueno, es que independientemente del enfrentamiento... Perdón, ¿y de sí. verdad hay ese aire menos pesado, es cierto? ¿O es una apreciación muy calculada también del corresponsal norcoreano? Claro, yo creo que hay dos razones, Laura, colega. César. Hay dos razones. En primer lugar, bueno, una, la que veníamos hablando, efectivamente hay un enfrentamiento o una, yo diría una amenaza un poco, bueno, no en el papel, efectivamente hay armamento nuclear en Norcorea y esas amenazas a los Estados Unidos. No está claro de que sean misiles balísticos que puedan llegar a territorio estadounidense, pero bueno, todo esto dentro de bambalinas hay un juego de relaciones complejas, fundamentalmente con China y con los distintos socios que tienen que ver con China, y la relación, les dije, que es cerca de un 40-45% de las exportaciones norcoreanas que las compra China. Entonces, ahí hay una negociación. La otra cosa de la cual se habla poco, bueno, en realidad ya hay gente estudiando, ¿no? Y es que de las épocas de Kim Il-sung, ¿verdad?, el padre del actual dirigente norcoreano, Kim Jong-un, ha pasado mucho tiempo. Kim Il-sung, bueno, era una teocracia viviente, es decir, él no representaba a Dios, era Dios, era casi un culto a la personalidad. Una teocracia viviente que era una cosa absolutamente extraña todavía, ya a fines del siglo XX. El hijo, que es este personaje que nosotros vemos en las fotografías, no lo puede ser por varias razones. En primer lugar, es una sociedad más dinámica, una sociedad más abierta y una sociedad, Laura, César, que sobre todo ya, a pesar del cerco informático que tiene el gobierno norcoreano, muchos norcoreanos tienen acceso a la tecnología, acceso clandestino al Internet. Son sociedades mucho más abiertas que se están transformando. Y las relaciones, las interrelaciones entre una Surcorea súper tecnologizada, con un enorme intercambio con el exterior, y sus hermanos norcoreanos, es mucho más fuerte en esta época de alta tecnología. Eso está cambiando las relaciones. Yo, si me permiten hacer un símil, una cosa es la Cuba de los años 60, 70, en que no había acceso a la tecnología, y hoy una cosa muy distinta es la Cuba de hoy, del año 2018, en que, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas que todavía existen, importantes, hay un intercambio de información muy fluido entre los cubanos de la isla y los cubanos de otros lugares, los que están en Miami y en otros lugares del mundo. Eso cambia. La tecnología genera un impacto político, sociológico y cultural, ¿verdad? Las youtubers, las famosas premiadas, la famosa periodista cubana, bueno, eso mismo entonces está pasando en Norcorea. Está sucediendo inclusive con una apuesta que está en esta situación del embargo económico que quiere hacer el gobierno norcoreano, que es atraer turismo, ¿verdad? Es hipotéticamente un país barato para el turismo, pero bueno, tendría que crear condiciones de seguridad, de tranquilidad, etcétera. Un poco lo que creó Vietnam, por ejemplo, de la Vietnam de la guerra, ¿verdad?, de los años 60 a la Vietnam de hoy, que es un emporio tecnológico y turístico. Bueno, hubo una gran cantidad de cambios internos. En fin, estamos en un mundo en gran transformación, ¿verdad? La Norcorea de Kim Il-sung no es la misma que la de su hijo. Entonces, eso es lo que está presionando, ese cambio que explicabas a nivel tecnológico, pero también en la presión económica en la que está con ese embargo,
Y también, ¿qué? ¿Y el papel de China? Sí, son varios factores, Laura. Yo diría, bueno, hay factores de carácter cultural Es interno. como la mamá, el protector Claro. de Corea. En del segundo Norte. lugar, un factor geopolítico que es geopolítico y geoeconómico, que es este embargo de Naciones Unidas, que efectivamente le resta capacidad de venta a las exportaciones norcoreanas. Y después la compleja relación que tiene con China y la presión que algunos de los socios chinos le hacen a Beijing en relación a su posición con Norcorea. Por ejemplo, si mucho del ensamblaje de países, o sea, Taiwán ensambla gran cantidad de sus productos en China continental. Surcorea ensambla la enorme cantidad de sus productos en China continental y Occidente también. Me acuerdo, bueno, este celular que tengo aquí, que no digo la marca, pero bueno, es ensamblado en China, a pesar de que es marca surcoreana, pero igual acuérdense el debate que se dio en los Estados Unidos, cuando una gran cantidad de las empresas entran en confrontación con la administración Trump, cuando Trump intenta una ordenanza de que se prohíba la producción o manufactura Correcto. en China. Lo logró a medias, no lo pudo lograr Trump. Bueno, y lo que tiene con México, con los TLC. Sí, y no lo pudo lograr por una razón, porque una cosa es ese arrebato ideológico, digamos, o proteccionista que tiene la administración de Washington, y otra cosa es la fuerza del dinero y la economía. Es decir, si la producción de un chip cuesta 15 centavos de dólar o 50 centavos de dólar en China continental y cuesta $3 en otro lugar del planeta, pues cualquier empresario estadounidense se irá a producirlo a China, ¿verdad? Silicon Valley. El otro tema que hay que examinar aquí son, y por eso el enfrentamiento que hubo de los grandes gigantes de Silicon Valley en California, con la administración Trump, porque las relaciones entre Silicon Valley, que es digamos, el cerebro, uno de los cerebros del planeta en la generación de tecnología, no el único, no el único, pero es uno de los cerebros, gran parte de su producción, de su ensamblaje, se hace en China, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la relación en esto con Norcorea? Bueno, de que se le dice, bueno, que queremos seguir ensamblando en China, China es el gran vendedor del planeta, pero regule usted a ese niño pequeño malcriado que es Norcorea. Ese es un poco el juego de la relación. Y es muy interesante, me llama la atención cómo se aprovecha. ¿Podrías explicarnos, Jaime Ordóñez, cómo se aprovecha en los Juegos Olímpicos? ¿Por qué? Y ahí uno ve una posición tan, no sé si sumisa, pero tan amable, tan afable de Norcorea. Yo también quiero que me inviten a los Juegos Olímpicos. Bueno, no, es que en la... Es decir, ¿cómo se utiliza los Juegos Olímpicos para que se dé ese escenario de diálogo? Es muy interesante. Bueno, es que en la diplomacia justamente se aprovechan esos pretextos, es decir, un acercamiento, si no fuese por un certamen olímpico, una justa olímpica, un acercamiento entre dos gobiernos que han estado en un choque muy frontal en los últimos, diría, 3, 4 años, ¿verdad? Habría que justificarlo desde el punto de vista verbal, desde el punto de vista político y diplomático. Pero entonces a veces los pretextos, como las actividades deportivas, que felizmente existen en el planeta. Yo, al contrario de la gente que anda por ahí atacando al fútbol y al deporte, yo creo que, bueno, el deporte es muy importante para los seres humanos, pero aparte de eso le introduce un valor lúdico, el valor del juego, del intercambio lúdico, no únicamente entre las personas, entre los países. Y uno se pregunta, bueno, y en este caso, que parece que las conversaciones van por buen camino, uno se pone a pensar, en algún momento el juego retórico, la pelea retórica entre Donald Trump y el líder norcoreano podrá traerse al traste o complicar estas negociaciones, Jaime Ordóñez, porque si en algo se han caracterizado ambos gobernantes, es en su capacidad de salir de repente con declaraciones que ponen todos los esfuerzos diplomáticos de cabeza, y no solamente en este caso particular, exactamente. Ya Trump lo ha hecho en otros casos, y uno se puede pensar, ¿cuál es el peligro que corren este tipo de acercamientos con una retórica tan incendiaria como la de Trump y también como el líder surcoreano? Yo diría que hay un objetivo de la administración Trump y digamos, de Naciones Unidas, y es efectivamente controlar o regular
el crecimiento nuclear norcoreano, ¿verdad? Que es un razonamiento, digamos, legítimo dentro del marco de Naciones Unidas, al igual que Pero esto está ligado a temas más complejos, ¿verdad? El tema más complejo que yo veo en estos momentos desde el punto de vista de los Estados Unidos es que aquí se está dando una gran paradoja en el planeta. Hoy día, que era absolutamente impensable hace 10, 15 años, y es que el gran proteccionista del planeta es el país capitalista, claro, los por Estados excelencia, Unidos. Estados Unidos, sí. Y en cambio el país más aperturista, promotor del libre mercado, de los intercambios, etcétera, es China. Allá por el año de 1970-72, cuando Kissinger y Nixon visitan China, esto era impensable porque era exactamente inverso. Lo que este hecho genera problemas interesantes desde el punto de vista geoeconómico porque los Estados Unidos está en una paradoja en estos momentos. Es un mercado que crece a su interior, pero limita sus capacidades de intercambio económico hacia el exterior por esas políticas proteccionistas. Lo cual, repito, le abre un escenario de expansión económica muy grande a China, ¿verdad? De nuevo, la tesis de Stiglitz, de algunos otros estudiosos, es que el gran error del último año, de los últimos, que en realidad se concreta hace 6, 7 meses de la administración Trump, fue abandonar la Alianza Transpacífica. Porque probablemente la cuenca transpacífica es, junto con la cuenca occidental europea, la relación Canadá-Estados Unidos-Europa, el otro gran centro económico del planeta, y yo diría que es el centro económico del futuro, ¿verdad? Va a ser más importante, sin duda, en los próximos 10, 15 años, esa gran alianza transpacífica, porque recordemos que cubre toda Asia y prácticamente llega hasta Chile, ¿verdad? Es decir, es un espacio económico muy grande y los Estados Unidos lo abandona. Ahí es muy interesante que va a ser la Unión Europea, ¿verdad? La Unión Europea, que es una región del mundo muy particular porque tiene digamos, una gran credibilidad política, etcétera. Sin embargo, su capacidad diplomática es muy débil en el planeta y dentro de Naciones Unidas. Siempre están China, Estados Unidos, Rusia, China, un poco siendo los elefantes en la bañera, como se dice en ciencia política, ¿verdad? Y la Unión Europea debería hacerlo también. El otro. Bueno, es que los países de la Unión Europea juntos son más grandes económicamente que China, o son más grandes económicamente que los Estados Unidos. La Unión Europea en su conjunto sigue siendo la economía más grande del planeta. Lo asombroso es, por las complejidades internas de la toma de decisiones de Bruselas, cómo le cuesta trasladar esa fortaleza económica, ¿verdad?, en fortaleza política en la toma de decisiones. Les voy a dar un dato que mucha gente probablemente no conoce. La economía de Italia tiene un Producto Interno Bruto superior al de Rusia, solo Italia es superior al de Rusia. Pero ¿por qué Rusia golpea la mesa con más fuerza a nivel internacional? Bueno, por varias razones. En primer lugar, por su extensión y por su peso geopolítico militar. Porque Rusia tiene misiles. Los Estados Unidos tiene cerca de 5.000 misiles y Rusia tiene 4.500 misiles balísticos intercontinentales. Se dan de tú a tú. Sí, esa es un poco la diferencia de lo que está sucediendo. Y ahora sí, que nos pusiste perspectiva y hiciste todo, desgranaste toda esa mazorca, Jaime Ordóñez, ¿tiene futuro estas conversaciones a diferencia de del 2015? Sí, esa presión de China, sí, esa presión económica. Yo diría que sí. A mí me da la impresión de que hay dos factores que van a ir acercando a Norcorea con Surcorea. En primer lugar, la compleja relación económica que tienen los socios de China, que ensamblan en China, que hacen su manufactura en China, y uno de ellos es Surcorea. Surcorea, el 80, 90, 95% de todos estos plasmas y aparatos se producen en China continental, y le va a decir a ese socio, y le genera mucho dinero a China continental, mire,
por favor, ayúdenos a estabilizar las relaciones con Norcorea. Número uno. Número dos, el embargo ha resultado, ¿verdad? Ha resultado, es uno de los casos en que un embargo de Naciones Unidas efectivamente genera, porque es una economía muy limitada, ¿verdad? Unos 6, 7 productos de exportación. Entonces, en esos casos, cuando uno tiene una economía muy compleja, de muchísimos productos de exportación, un embargo de esas características es más difícil que prospere, pero en este caso es bastante fácil. Y en tercer lugar, este hecho sociológico que hablábamos, Laura César, es el tema de dos sociedades acercándose culturalmente, acercándose antropológicamente, ahora es un mismo pueblo, son exactamente... dividido hace apenas unas décadas. Dividido políticamente. Exacto. Dividido políticamente. Y que tiene una historia milenaria, además. Una historia... El pueblo norcoreano, Norcorea como nación se remonta a más de 1000 años para atrás, ¿verdad? A más de 1000 años. Lo cual quiere decir que, bueno, y esto se da en una época en que la tecnología, repito, no era la misma la época de Kim Il-sung, el padre de Kim Il-jong, no es la misma. Ahora hay intercambios. Estoy seguro de que de alguna forma se las arreglan las familias del sur para comunicarse con las del norte y a la inversa, ¿verdad? Me imagino que internets clandestinos, sí. En fin, hay maneras de comunicación. O sea, si le ves futuro. Yo le veo futuro. Yo soy a pesar de lo complejo del planeta, yo soy un optimista en muchos de estos procesos. A mí los temas del planeta que me preocupan más son otros, Laura. A mí me preocupa mucho el tema del calentamiento global, porque ahí sí estamos ante procesos muy difíciles de revertir. Por ejemplo, el NUMA y los estudios que se han hecho por Naciones Unidas en los últimos 5 años nos dicen que si no paramos el nivel de emisiones, probablemente el 2025, 2027 será el punto de quiebra. ¿Qué es el punto de quiebra? Que el proceso del hielo polar genere inundaciones que hagan obligar a cerca del 25-30% del planeta que vive en zonas costeras a migraciones internas. El conflicto político, el conflicto social, inclusive por razones de tierra, que esto va a generar en una enorme cantidad de países del mundo, va a ser enorme, aparte de los problemas climatológicos y de calidad de vida de las personas. Es decir, esas son las tendencias que a mí me preocupan más. Bueno, pero, en fin, es un planeta muy complejo. No, pero lo tenemos para agenda. Sí. No, lo preguntaba sobre todo porque lo tenemos para agenda y traer a Jaime Ordóñez a que hablemos sobre ese tema. Lo preguntaba sobre todo, bueno, mucho por lo que decía César y porque la gente y las noticias están encima sobre la tensión que ha habido obviamente, entre Trump y el líder norcoreano. Es decir, pero nuevamente el elemento económico es el que está pesando en que inicie esta negociación de una manera muy, muy fuerte. La presión económica y el elemento, es decir, usted añadía el elemento sociológico, pero el tema económico, como siempre, está mandando. Absolutamente, hay una presión muy grande y repito, el gran negociador de este conflicto va a ser China, es China. Es decir, las relaciones diplomáticas entre el Departamento de Estado y el Pentágono con Beijing tiene, entre muchos otros temas, el tema norcoreano como un tema de negociación. Quien lo va a negociar no es directamente el Pentágono o el Departamento de Estado con Norcorea, sino es por medio de Beijing. O se le cae a este presidente chino que además quiere mantenerse en el poder. Bueno, en sus manos está semejante tarea. El tema de China tenemos que estudiarlo en todo el planeta, en América Latina desde luego, porque de esa China cerrada que visitó, repito, el recuerdo que hice ahora, la primera visita de Kissinger y Nixon en el año 72 a Mao Zedong en ese momento, y a los líderes posteriores, Lin Piao, etcétera, de esa China que era muy cerrada, que era una China muy, muy agraria, ¿verdad? Con aquellos famosos planes quinquenales, etcétera, a esta China que acaba de lanzar un plan en economía, ciencia y tecnología para el año 2050-2060,
y que quiere colocarse, es decir, cambió totalmente. Si en estos momentos hay un gran negociador económico, que lo hará a veces siguiendo normas éticas o no, porque fundamentalmente lo que le interesa es colocar producto en el planeta, es China, ¿verdad? Y es de una habilidad. La diplomacia china es de las diplomacias más hábiles del planeta hoy día y tenemos que tenerle... Más agresivas. Tenemos una enorme atención en Occidente, ¿verdad? Pues es el otro gran actor aparte de los Estados Unidos y Europa. Muchísimas gracias, Jaime Un gusto Ordóñez. enorme. Nos desgranó muchísimo esta mazorca, que ya comprendemos muy bien este diálogo entre las dos Coreas. Y bueno, nosotros tenemos que irnos. Y yo me voy en carrera porque ¿Y tengo qué es un minutito para despedir? Nada más. Muchísimas gracias por su sintonía. Siga con más de Costa Rica 13 Televisión y Costa Rica Radio. Así es, buenos días. Un gusto. Hasta luego.